O concurso internacional do salmón en augas galegas, coñecido popularmente entre os pescadores como o concurso do salmón do Ulla, disputouse os días 7 e 8 de maio. Organizado pola Sociedade Deportiva Río Ulla, tivo como escenarios de competición os coutos salmoneiros de Sinde, Santeles, Pontedea e Ximonte. Neste ano, a 45ª edición contou coa participación de ilustres varas de Galicia e outras comunidades como Asturias e Madrid. Benvidos ao concurso internacional do salmón, celébrase no Río Ulla, agora estamos nesta paraxe tan envidiosa. Hai moitas cañas que van a participar no concurso, moitas delas moi boas, quedanos penas que por culpa do Covid hai varias persoas que non puderon vir. Esperamos que as capturas salgan e os pescadores demostren a súa valía. Os aparellos de pesca habilitados foron os autorizados pola normativa de pesca fluvial da Xunta de Galicia. O concurso tivo un cupo de 9 exemplares e cada participante tiña unha cota persoal de 2 salmóns, un en cada manga. Como en edicións anteriores, houbo máis aspirantes que prazas, pero algúns positivos por COVID nos días previos posibilitaron que participaran todos os reservas que quedaron fora no sorteo. Estamos aquí otra vez un año más en el concurso del Salmón de la Estrada, que la verdad es que es una cita obligada, no solamente por venir al río, que es un río maravilloso, el Ulla, en cotos como este. Antiguamente teníamos otros dos cotos fantásticos también, que desgraciadamente se han ido perdiendo, sobre todo el de Couso, que era una maravilla, pero es un momento muy bueno para poder ver otra vez a muchos amigos de toda la vida que han venido pescando aquí en este río y que siguen todavía añorando aquellos tiempos en los que se cogían muchísimos salmones aquí y venía gente de fuera. Pero bueno, estamos en un año malo, aquí en Galicia, en Cantabria, en Asturias y en general fuera de España. Es un año de pocas capturas y lo vemos aquí en el Ulla, que desde que la temporada pues no se ha cogido todavía nada, ¿no? Es una lástima porque la verdad es que los ríos hay que pensarlos como fuente de riqueza para las zonas en las que hay pesca. Allá en otros sitios donde se explotan los ríos adecuadamente, pues genera mucha riqueza para el rural, para las casas que alojan a los pescadores, la gente que acompaña a los pescadores, las tiendas. Y yo creo que el futuro pasa por eso, por ver que el río es una fuente de riqueza y que cuidar el río y tener salmones en los ríos atrae a gente, atrae riqueza, fija población en el rural. Yo creo que es una apuesta que todavía no hemos hecho. Se está acuñando el término del salmón ibérico en España y creo que si eso fuésemos capaces de exportarlo fuera, sin duda por las condiciones que tenemos en ríos como el Ulla, los gallegos desde luego que se pueden todavía volver otra vez a poner con muchas capturas, seríamos capaces de traer mucha gente aquí y convertir esto en una fuente de riqueza para todos. Cada vez menos gente, menos pesca, menos posibilidad de capturar un salmón y esto está que se va. Esto se va igual que nosotros. Igual que nosotros, esto se va. No, a las futuras generaciones esto, no sé, o hacen de otra manera, esto no tiene un poco recorrido.
el concurso de salmón es una cita obligatoria, sobre todo para saludar a los amigos y ver los que aún seguimos vivos. Salmones aparentemente no hay, pero ya no se trata de coger un salmón, se trata de visitar a los amigos y pasar un rato agradable. La sociedad se lo merece, se comporta muy bien con nosotros y es una cita prácticamente obligatoria. Hai moitos anos que o Ulla ven dando o primeiro salmón da temporada o día 1 de maio, o día do arranque da temporada, pero esta campaña houbo que agardar o día 7 para que dese o primeiro exemplar.